A buenas horas hablar a esta hora con Pedro Crespo, él es presidente del Sindicato de Profesores AMPE. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien. Encantado de saludarte y de charlar contigo en una semana que me daba cuenta también antes, hace un ratito, que ya decimos adiós a noviembre y estamos a la vuelta de esquina en diciembre. Yo no sé si a los profesores se les pasa tan rápido o esto solo es para dos o tres que a lo mejor cuando miramos el calendario decimos, oye, ya se acaba el año. Se nos pasa a veces rápido, pero también a veces lento, ¿eh? Sí. Sobre todo en estas alturas de curso que estamos muy metidos con todo tema de sesiones de evaluación y bueno, es un tema complejo también. Los niños y las niñas en edades más tempranas, sobre todo, pues también ya van viendo ahí las vacaciones, el puente, se vuelven un poquillo locos, lo cual es normal. Sí. Y bueno, resulta a veces hasta un poquito más complejo. Pero bueno, ya vemos la luz esa de periodo no lectivo, que es más que necesario para ellos y Ujú. también para nosotros, desde Claro. luego. ¿Cuándo acaban las clases? ¿Ya para coger las vacaciones de Navidad? El 22, el 22, 22. vale. El día de la lotería, ¿no? El día de la lotería, ahí nos toca la lotería. Y la semana que viene, que hay dos días festivos, también es una semana de poca productividad. Se hace puente, exigen los profesores que hay que ir a clase al 100%, porque claro, vemos que estamos martes y jueves con dos días ahí en medio, que alguno a lo mejor aprovecha para Mm. hacerse un poquito el despistado. Sí, bueno, se ha puesto por parte de la consejería el día del docente, Ujú. los lunes, o sea, ese día 7, ¿sabes? De tal forma que sería 6, 7 y 8, Vale. cuando no habría clase, los dos festivos más el día del docente que sería el 7. Por tanto, son 3 días. ¿Hay algún centro que dentro de los 4 días de libre disponibilidad que se tienen a lo largo de todo el curso ha cogido algún otro Ujú. de esos? Pero como la mayoría lo suelen coger en el periodo de carnaval. Vale, o sea que entonces la semana que viene solo hay clase el viernes. 6, 7, 8. No, 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 no. A ver. Lunes y viernes. Ah, lunes y viernes, exacto, que he sacado mal la cuenta, Exacto, lunes y viernes. Bueno, exacto. bueno, me gustaría preguntarle a Pedro Crespo para empezar también a hablar de temas relacionados con el sindicato, que si no me equivoco hay elecciones este jueves, ¿no? 1 de diciembre dentro del sindicato. ¿Por qué son importantes estas elecciones? Hombre, primero son las elecciones donde mayor número de empleados públicos participan, porque son todas el mismo día en nuestra comunidad autónoma, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en la provincia de Las Palmas. Uh-huh. Y bueno, participamos pues casi 30.000 empleados públicos para elegir a los representantes. Pues es importante, pues porque evidentemente es donde de alguna manera, pasamos la evaluación, si cabe la expresión, los sindicatos en base a lo que hemos hecho durante estos 4 años. Es algo similar a lo de los políticos, ¿no? No es exactamente igual, pero Hmm. tiene su similitud. Y ahí, pues bueno, el planteamiento, al menos desde AMPE, que hasta la fecha hemos sido sindicato mayoritario, pues pasamos cuenta, hemos planteado los logros que hemos conseguido durante este periodo y bueno, confiamos en que el profesorado siga apostando por esta opción sindical independiente, que no tiene ninguna afiliación política con ningún partido, que no recibimos ninguna subvención y que nuestra principal misión y planteamiento es, por un lado, informar al profesorado, por otro lado, conseguir mejoras laborales y después, por otro lado, también ayudarlo. El concepto que a lo mejor define lo que es AMPE es ayudar en los procedimientos, cuando participan para cambiar de un centro a otro, cuando hay un sistema de oposiciones, cualquier procedimiento puede intentar ayudar. Confiamos en que, evidentemente, por la parte que nos toca, pues el profesorado nos apoye. Hmm. ¿Cuál es el sindicato? Ha dicho Pedro Crespo que el de ustedes es el más apoyado. ¿Cuál es el siguiente en la lista? ¿Cuál suele ser el rival de AMPE? El STEC, El suele STEC. ser AMPE, es el primer sindicato ahora mismo y el segundo es el STEC, Hmm. a nivel de Canarias, vamos, en toda la comunidad autónoma. ¿Y cómo va a ser esa votación el día 1? ¿De qué hora a qué hora? ¿Cómo la desarrollan? Y luego, ¿quién corrige ese resultado? Sí, bueno, desde las 9:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde. Ujú. Se están constituidas mesas parciales, porque no puede ser una sola mesa, sino por sectores, por zonas, más o menos hay mesas parciales. Cada mesa está constituida, pues como parecido a las otras elecciones, el presidente, secretario y vocal, y van viendo los resultados y hay una mesa coordinadora en cada provincia, que son las que, pues de alguna manera recogen todos los resultados. Las elecciones son por lo que denominamos juntas de personal. Hay dos juntas de personal en Canarias, una por provincia, y después se aunan
los datos para ver la representatividad que a nivel de mesa sectorial de educación pues vamos a tener. Bueno, pues mucha suerte de esas elecciones el próximo viernes y vamos a hablar también de los profesores, porque hace poco veíamos un informe del defensor del profesor donde alertaba de un incremento de la conflictividad en los centros educativos de Canarias. ¿Qué es lo que se ha detectado? Sí, bueno, primero comentar que este servicio lo que recoge de alguna manera es cuando un profesor o una profesora es agredido en el ejercicio de su función, no solamente mediante una agresión física, sino mediante insultos, amenazas, coacciones que ocurren, pues el profesor tiene la posibilidad de llamar a un teléfono y desde ahí pues prestarle una atención administrativa en ocasiones, jurídica o psicológica. Hay que destacar que no es una cuestión generalizada, ¿no? No es que el profesorado no podamos dar clase, que esto se nos está agrediendo constantemente en absoluto. Son casos muy puntuales, ahora eso sí, son situaciones muy graves y de ahí la denuncia. Concretamente, el curso pasado, que es la memoria que presentamos, el curso 21-22, fueron 141 los docentes que optaron por llamar a este servicio y frente a 130 del curso anterior. Ha habido un aumento, especialmente en lo que afecta a secundaria, donde es la situación más grave, y después en lo que hemos detectado como situación más compleja es las implicaciones a nivel de salud mental que implica al profesorado, que lo hemos visto pues bastante peor que en cursos anteriores. ¿En alguna isla se ha localizado, digamos, un mayor incremento de estas agresiones o ha habido alguna diferencia sustancial en este análisis que han realizado? De los casos que llamaron, 73 fue en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 68 en la de Las Palmas, más o menos porcentajes muy similares en una y otra. Y lo que sí que ha habido diferencias es en cuanto a los niveles de enseñanza de las agresiones. En infantil fueron 6 casos, 33 en primaria y 77 en secundaria, que es el número que más destaca, 22 en la formación profesional básica y 3 en ciclo formativo. Destaca sobre todo ese aumento, incluso en relación a cursos anteriores en secundaria. ¿Qué hace un profesor ante un caso como ese una vez después de haber hecho una llamada? Porque entiendo que la agresión pues puede continuar, ¿no? Ya sea a lo mejor verbal, sobre todo verbal, ¿no? Si esto continúa, ¿qué hace un profesor? Sí, primero plantear en la línea que decía antes. Son situaciones complejas en cuanto a, especialmente en secundaria, de alumnado con dificultades, sobre todo tema de adolescencia y demás. Tenemos herramientas y normalmente no hay ningún problema y el profesor solventa la situación. El problema es cuando ya son situaciones muy reiterativas y graves. En ese sentido, lo que hace el profesor hoy por hoy es llamar a este servicio de AMPE, el teléfono en cada provincia. Tenemos un teléfono y ahí lo derivamos al servicio del sindicato que sea competente. Ahora bien, queremos destacar que esto es una petición que hemos hecho reiteradamente a la consejería, a esta no, sino a las anteriores también, de que tiene que ser la empresa, en este caso la consejería, la que asuma esto, no AMPE ni ningún otro sindicato. Entendemos que tiene que ser la consejería. Ha aceptado en este periodo, de hecho el curso pasado, a prestar atención psicológica y letrada. Ahora bien, lo que le hemos pedido a la consejería es que sea capaz de que sea un proceso simple, sencillo. ¿Por qué? Porque los trámites burocráticos que conllevan ahora mismo el poder solicitar ese servicio hacen que no lo hagan. ¿Por qué? Porque tiene que tener un informe de la dirección del centro, consultar con inspección. Inspección tiene también que emitir otro informe e ir al centro. Y después se dirige a la Dirección General de Personal, que es donde se solicita. Un profesor, cuando es agredido y es capaz de reconocer esa situación, necesita algo simple, sencillo. Por eso es la petición que le hemos hecho, que tengan un teléfono en cada provincia para poder atender esta casuística del profesorado y que sea simple, sencillo. Pedro, ¿cómo combate un profesor, pues, digamos, un alumno malcriado, que no para, que no hay manera de que deje de alterar la clase y encima se mete con ese propio docente? ¿De qué manera se hace? Sí, con carácter general digo que tenemos herramientas, el propio docente, cambio de actividad, intentar buscar motivación que ayude a que
muestre interés, porque la mayor parte de las veces es porque no tiene interés, o sea, porque se aburre, y entonces pues la manera de destacar, la mayoría de los casos, no siempre, ¿no? Pero la mayoría va por ahí. Entonces tenemos herramientas a este nivel. Después está, cuando surgen situaciones de estas, la comisión de convivencia del centro, que también da un aporte muy bueno y ha sido un gran avance en los centros educativos para cuando se crean conflictos en este sentido, pues intentar buscar una salida. Son las dos herramientas en principio que tenemos para poder acometer estas circunstancias, y suelen ser muy efectivas. Pero hay casos ya en que ya, vamos, evidentemente roza situaciones. Hay ahora mismo, lo que decíamos, que a nosotros desde AMPE es lo más que nos preocupa, el tema de las implicaciones a nivel de salud mental. Los datos de este último curso, todos los casos, de los 141 casos, 73 mostraban ansiedad, 20 depresión, y de todos los casos, 27 conllevaron baja médica. Entonces, claro, son situaciones que además esto es todo un iceberg, no todo el mundo llama a este servicio, que es un servicio muy concreto. La mayor parte de la gente le cuesta incluso dar un paso, de llamar a este o cualquier otro, porque tienes que tener un toque, si cabe la expresión, un toque de humildad para ser capaz de reconocer que te ha pasado eso y de buscar ayuda, ¿no? Y claro, estamos hablando de esos, digamos, a lo mejor perfiles que de vez en cuando pues alteran la clase y que la hacen insostenible, pero se está criminalizando al alumno, se le está dando herramientas. ¿Por qué está pasando esto y por qué ese alumno se revela? Ya no ve en el profesor a lo mejor esa imagen de respeto que tenía que tener o que debería tener, ¿no? De alguien que hay que respetar, bajo todas las circunstancias. Sí, yo creo que ha cambiado mucho a nivel social. Yo recuerdo en mi época que tampoco, aunque como tú, perdimos el pelo, ¿verdad? Pero tampoco hace tanto tiempo. Pero cuando un profesor o una profesora le mandaba una notita o le decía a mi padre o a mi madre que algo había pasado, la presunción de veracidad la tenía el profesor. O sea, eso ya, vamos, y yo creo que eso tampoco es lo ideal. Pero es que ahora, por desgracia, casi que se ha pasado al otro extremo. Y eso es lo que yo creo que no... cuando no se trata de autoritarismo, se trata de autoridad bien entendida, de respeto a la función docente. Y ahí, precisamente, los medios de comunicación tienen un papel importantísimo, y la publicidad de esta memoria va en esa línea, en intentar que a nivel social, poco a poco, principalmente la familia, porque el alumnado parte de esa familia, pues entienda al profesor o a la profesora como colaborador en la función educativa, no como alguien externo que para eso cobran, pues tienen que educar a los niños. No, la responsabilidad de la educación es de la familia, del padre y de la madre. Y nosotros colaboramos en esa educación. Desde ahí, datos como, por ejemplo, que 36 de los casos fueron de agresiones de familia. 2 agresiones físicas, 25 denuncias falsas y 23 acusaciones carentes de fundamento. O sea, esos casos, eso no se tiene que dar. Claro. Cuando un padre o una madre no comparte una decisión, una calificación de un profesor, de una profesora, una tarea determinada que se ha enviado a su hijo o a su hija, lo que tienes que hablar con el profesor. Oye, mira, yo no entiendo esto. ¿Por qué no podría? Es que es algo sencillo, como simple, que tendría que hacerse y no se hace. Que cuando convocamos reuniones con la familia, el porcentaje de participación es bajísimo, y según aumenta la edad del alumnado, va bajando. Esta es literalmente conducente una con la otra. Claro. Bueno, yo creo que ahí es donde hay que dar paso, pero no como colaboradores. Y otro gallo cantaría, yo creo, al final, y a la larga mejorarían los datos, los resultados, evidentemente. Dicen por aquí en el chat del stream, dice, ese respeto es un reflejo de lo que viven en sus casas y de lo que viven en sus vidas y hogares. El profesor aporta conocimientos específicos de materias y cosas que se necesitan para una base cultural, pero todo lo demás ha de venir del hogar. Claro, es que es la verdad. Por eso a veces no, es que tenemos que educar a los niños como comentaba antes, es decir, tenemos que colaborar en esa educación. El profesor tiene que ponerse también de la mano de la familia, y después hay situaciones graves que, bueno, vamos a no ahondar, pues sería ahondar en otro tema, ¿no? De alumnado que está pasando momentos malos, temas incluso mentales, y bueno, muchas veces el profesorado no somos conscientes de eso, que ahí podemos hablar de otro tema, y necesitamos esa colaboración de la familia. Oye, mira, ten cuidado porque yo he detectado esto. A mí me parece que
¿Qué ocurre? Que muchas veces, y de hecho, nuestra petición que tiene que ver con mejorar estos datos, con eliminar estos datos, va en la línea de la reducción de ratios. Es decir, estamos totalmente convencidos que una de las principales necesidades que tiene nuestro sistema educativo es bajar las ratios, es decir, el número de alumnos y alumnas que hay en cada aula. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos atender mejor a la diversidad. No es lo mismo en un tercero de la ESO tener 32, 33 alumnos, como hoy por hoy se tiene, que tener 18, 20. Entonces, yo puedo estar más atento, intentar incluso también problemas de atención que tiene el alumnado, de interés, pues tengo más capacidad para acercarme a él, para tener una atención más individualizada y pues, posibilitar más esa necesaria motivación con la que hay que contar. Justo la anterior conversación que tenía con Pedro Crespo, creo que salía el tema de grabar con los móviles al profesor, y ese vídeo colgado en YouTube en el canal de World Media Spain tenía un comentario y me llamaba la atención porque decía, entonces ¿qué pasa? Que no se puede grabar a los profesores, lo que faltaba, vaya injusticia. Claro, te encuentras cosas como esas que dices, bueno, pero es que creo que es lo más normal del mundo lo que se dijo en esa entrevista, y claro, lo que decimos, se rebate todo por parte, que no sé, pues era un padre, una madre, un alumno, pero claro, todo se rebate y la imagen del profesor parece que queda denostada o en un plano muy, muy, muy alejado de lo que debería ser. Claro, es que cuando en AMPE planteamos la necesidad de la mejora de la consideración social del profesorado, va precisamente en esa línea. Claro. Es decir, al final va a repercutir todo en positivo en la sociedad, porque es que no es porque nosotros queramos considerarnos como alguien, un ente superior, no aspiramos a ser como los docentes de Japón, que no necesitan, ¿verdad? Que son considerados, si no me equivoco, estrellas y cobran como futbolistas, o sea, tienen unos salarios que tremendos. No tienen ante el emperador que presentar pleitesía, entre comillas. Sí, sí. No, hablando ya y concretando, yo creo que hay que ir en la línea de ir mejorando poco a poco esa consideración. Es decir, grabar a un docente, nosotros nos planteamos estar grabando en la consulta a un médico o a un cajero de supermercado, a ver cómo el cajero de supermercado está ejerciendo, pero el cajero de supermercado, la cajera del supermercado hacen su función como mejor, o el barrendero, o el policía, es decir, es que algo como obvio, ¿no? Sí, sí, y sobre todo que eso se utilizaba en positivo, que hay ya varias sentencias bastante contundentes en este sentido, y este año en los datos precisamente de grabaciones es de lo poco que bajó en relación al año anterior. Bueno, dos cuestiones más que ponen por aquí y una pregunta más que le hago yo también a Pedro Crespo. Dice, la nueva generación de papis se han olvidado de cómo les han criado a ellos y están ejerciendo de amigos con los niños, dándoles todos los gustos sin hacerles ganarse nada, no tienen valores. Y también dice, si algo funcionó en su día, ¿por qué lo vas a cambiar ahora que eres padre? ¿Acaso no has llegado a la edad adulta con esa educación del hogar de antes? Pues tan sencillo como eso, sin duda muy acertado. Ciudadano Ken, que no lo decía. Pedro, me gustaría también preguntarte, porque hace unos días veía unos datos donde se indica que Canarias no tiene profesores jóvenes y el 40% de los docentes canarios tiene más de 50 años. ¿Qué está pasando? Pero, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que lo que es necesario que ocurra, que se plantee una renovación de las plantillas, una renovación gradual, porque tampoco, o sea, la solución no es que todo el profesorado sea joven y eso sería la calidad educativa, no. La calidad la da el compatibilizar la experiencia con la juventud, como en todo aspecto, vamos, cualquier aspecto laboral. Es verdad que en Canarias existe una plantilla, sobre todo por cuando aumentó la población y que hubo una necesidad, un boom de necesidad de profesorado, que es el que ahora está pues, con esas edades. Se está, en cualquier caso, con los procesos de oposiciones que están surgiendo y las ampliaciones de listas que han habido, con el aumento de plantilla también, que firmamos este pasado mes de julio, de 1.600 docentes más en relación al curso 19-20, se está produciendo una renovación. O sea, eso se está dando, pero es verdad ese dato, y en los próximos 5 o 8 años, va a rejuvenecerse bastante la plantilla. Bueno, entonces hay recambios preparados, ¿no? Sí,
Sí, Bien. sí, sí. Bueno, para acabar con, digamos, un mejor sabor de boca, ¿el profesor tiene ganas de seguir siendo profesor? ¿El profesor no se cansa de dar siempre la misma materia? ¿Qué hay cuando uno tiene que dar todos los días a lo mejor pues la misma materia y año tras año repetir lo mismo? ¿Cómo lo Mm. llevan eso? Yo creo que ahí está lo que es la vocación. Y con carácter general, siempre puede haber excepciones, pero el profesorado está muy vocacionado. Es una, yo creo, no sé si por la parte que me toca, ¿no? Y que represento una de las profesiones más bonitas, porque lo que es, a lo mejor lo denotamos más en edades tempranas, ¿no? La sorpresa del niño de cuando algo no lo sabe, no lo conoce y abre los ojitos y va descubriendo, eso es una de las cosas más gratificantes que puede haber. Pero es que en edades, ya hablando de secundaria, y siempre le ponemos el tinte negativo, ¿verdad? Como los adolescentes. Mm. No, adolescentes la propia palabra dice que adolecen de algo que poquito a poquito lo van a ir adquiriendo. Pero también digo en esas etapas educativas, el que, por ejemplo, matemáticas, es que esto es tan difícil, uy, es que, y cuando se dan cuenta de que trabajando un poquito, entendiendo la base, partiendo, poco a poco se van dando cuenta y lo van sacando y la satisfacción que produce en el alumno, la alegría que produce y la satisfacción del docente cuando ve o en historia, conocer la historia, pero es que eso pasó de verdad. Oye, y la curiosidad que promueve eso, el crecimiento como persona, en cualquier materia. Eso, unido a la vocación, la hace una profesión que, a pesar de dificultades, de ratios elevadas, de burocracia que se nos obliga, hace que merezca la pena esta profesión y que nos ilusione con carácter muy general, desde luego. Bueno, dicen también es cierto que los métodos de enseñanza han cambiado y con ello los nuevos profesores. Puede ser ello también parte del problema y también porque siempre están jugando con la educación en el país, claro. También vemos Claro. tanta reforma educativa y dice lo mismo pasa en los hogares y los padres. También han pasado en las escuelas y profesores, ¿no? Efectivamente, pues yo creo que todo Sí, está correlacionado. sí. Pedro, ¿cuánto tarda un profesor en corregir todos los exámenes de una clase? Que siempre yo creo que es la duda que tenemos los alumnos. Depende de la materia, pero es una cosa de verdad, no solamente corregir los exámenes, sino en preparar las clases. Muchas veces se plantea el profesorado, no, todas las vacaciones que tienen, todos los periodos, es decir, yo normalmente digo cuando esto alguien lo plantea, que tú no eres, porque a muchos periodistas sí lo hacen, tú no, digo, seguro que no tiene ningún docente de familia cercano o algún amigo cercano, pues entonces seguro que no lo dice. Claro. Es decir, la preparación, o sea, las horas de trabajo que dedicamos el profesorado fuera de nuestras horas lectivas son muchas más que las que dedicamos, y eso también se puede decir con carácter general. Corregir, hablas tú, pero no solo corregir, sino la maraña burocrática que se nos obliga, las implicaciones, podríamos hablar otro día largo y tendido, de que con las nuevas leyes educativas, los cambios, todo lo que implica eso, a nivel de preparación, a nivel de cómo voy yo ahora a programar esta materia, las unidades didácticas, las situaciones de aprendizaje que tengo que ir preparando para poder. Eso es un trabajo de muchas, muchas horas, de luego. Claro, y no se contabiliza porque como no se ve, como no estás dando clase, dice, bueno, tú das clase de 8 a 2 y luego ya olvídate, pero luego toda la tarde si tienes que corregir trabajos, exámenes, preparar materia y todo lo demás, pues claro, es lo que no se ve. También lo que se suele decir de los políticos, mira, están un rato y demás, pero luego te lo ves en procesiones, en todos lados, y generalizar siempre es malo también. Sí, efectivamente. Pizarra, trabajos a mano, etcétera. Toda mejora tecnológica ha hecho mella en la educación. No hay esfuerzo. Lo siento, es mi opinión. Dice así era antes. Bueno, pues fíjate. Bueno, pues también opinión de Ciudadano Ken que aporta su granito de arena. Pedro, no te quito más tiempo. Mucha suerte el 1 de diciembre, como decía antes. Y ya sabes que aquí a buenas horas pues también tienes tu huequito para contar un poquito pues toda esa actualidad de los profesores de Canarias, que siempre estamos encantados de ver cómo van y de que todo vaya mejorando. Un placer como siempre. Cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.